Excelencias, señoras y señores, muy buenas tardes. Como director de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes, quiero darles la bienvenida a esta casa, que es la de todos ustedes, y agradecerles su asistencia al coloquio titulado Experiencias de transiciones políticas a la democracia, los casos de España y República Dominicana 40 años después. Es este un acto que organizan la Embajada de la República Dominicana y la Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo Biblioteca República Dominicana, en colaboración con el propio Instituto Cervantes, y que se sitúa en el marco de la participación de la República Dominicana en la 77ª Feria del Libro de Madrid, que se está celebrando, como saben ustedes, estos días. Un acto en el que se dan cita dos factores que están inscritos, por así decirlo, en el ADN del Instituto Cervantes: la filiación democrática y la vocación iberoamericana. El Instituto Cervantes es, en efecto, hijo de la transición democrática española. Un hijo algo tardío, es cierto, pues la ley que lo crea solo data de 1991, pero un hijo que hoy es plenamente adulto y está consolidado como un instrumento esencial de diplomacia cultural. Orgulloso como está de esa filiación democrática, el Instituto Cervantes ha dedicado a lo largo de los años muchos esfuerzos en varios de sus centros a explicar y conmemorar la transición a la democracia en España. Experiencia histórica que en su día, quienes la vivimos, sabemos que no exagero, admiró y en gran medida sorprendió al mundo. Buceando esta mañana en el archivo, sin ningún ánimo de exhaustividad, he encontrado que en lo que llevamos de siglo XXI se han realizado más de 80 actos sobre el particular, entre ciclos de cine, exposiciones, conferencias, mesas redondas, seminarios, talleres y presentaciones de libros. Por otra parte, la vocación iberoamericana. A la hora de desempeñar su labor como herramienta privilegiada de diplomacia cultural, en la doble dimensión de difusión de la lengua y expansión de la cultura, el Instituto Cervantes tiene plena conciencia de que el español es patrimonio colectivo de una amplia comunidad, la iberoamericana, de la que España forma parte. De ahí la intensa cooperación que mantenemos con los países hermanos del otro lado del Atlántico y que se plasma en iniciativas como los exámenes SIELE, de los que somos titulares, además del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, la cesión de locales permanentes en esta sede central del Instituto a entidades afines de otras naciones iberoamericanas, el Centro de Estudios Mexicanos en España y la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y el Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú, o la organización de actos culturales de las embajadas de los países iberoamericanos en nuestros centros repartidos por todo el mundo, y también en esta sede central, como hacemos hoy. En ese doble contexto se inserta precisamente el acto de esta tarde, en el que van a evocarse y compararse las experiencias dominicana y españolas de transición política a la democracia. Contamos para ello con la participación de tres reconocidos expertos. Por un lado, José Oneto, Pepe Oneto, eminente periodista, fue testigo en primera línea y es por ello memoria viva de la transición política española. Testigo y a su manera actor, dado el importantísimo papel que la prensa democrática, sin duda luego se hablará abundantemente de ello, jugó en nuestra transición. En 1974, Pepe Oneto entró en Cambio 16, revista de la que en 1975, coincidiendo más o menos con la muerte de Franco, un año clave para el comienzo del proceso de transición democrática, aunque esta, de hecho, había empezado intrahistóricamente antes, fue nombrado subdirector y poco después director. Cambio 16 se convirtió entonces en uno de los puntales de la apertura informativa en España. Pepe Oneto ocupó posteriormente el puesto de director general de publicaciones del Grupo 16. En 1986 se incorporó al Grupo Z y pasó a dirigir durante 10 años la revista Tiempo, otra cabecera de referencia del periodismo político en España. Ha sido también director de informativos de Antena 3 Televisión, miembro del Consejo de Administración de Telemadrid
y comentarista político en muchos programas de actualidad, tanto de radio como de televisión. Actualmente es consejero editorial del diario digital república.com y ha publicado numerosos libros, casi una veintena, todos ellos relacionados con la transición y la evolución política posterior. Por otro lado, el doctor Flavio Darío Espinal. El doctor Espinal es un ilustre abogado, diplomático y profesor dominicano. Ha representado a su país como embajador ante la OEA, la Organización de los Estados Americanos, entre 1996 y 2000, y como embajador en Estados Unidos durante el periodo 2004-2009. Fue uno de los redactores del proyecto de nueva Constitución de la República Dominicana y en agosto de 2016 recibió el nombramiento de asesor jurídico del presidente de la República, cargo que desempeña en la actualidad. Entre sus muchas publicaciones, solo destacaré, porque incide directamente en el tema del coloquio de esta tarde, Constitucionalismo y procesos políticos en la República Dominicana, que recibió el prestigioso Premio Anual de Ensayo Pedro Enríquez Ureña 2001-2002. Y en último, pero no menor lugar, intervendrá también en el coloquio y actuará a la vez como moderador del mismo el embajador de la República Dominicana en España, Olivo Andrés Rodríguez Huertas, que a su condición diplomática une la de profesor y experto jurista, especializado en, entre otras materias, Derecho Público y Derecho Administrativo. Entre otras muchas actividades oficiales, ha sido miembro de la Comisión Consultiva de Juristas designada por el Gobierno de su país para adecuar la legislación nacional a la Constitución de 2010. A nuestros tres expertos les agradezco muy sinceramente que estén hoy con nosotros y les invito a tomar la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer en la persona del embajador don Alfonso Lucini, expresar nuestra gratitud al Instituto Cervantes por permitirnos realizar este evento que se inscribe dentro de las actividades que la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, conjuntamente con la Asociación de Escritores Dominicanos en España, ACUDEBI, ha organizado en ocasión de la Feria del Libro de Madrid. Quisimos incorporar este coloquio dentro de las actividades señaladas como una manera de ser también consecuente con actividades que han estado siendo desarrolladas en España a lo largo de todo este año, en que se cumplen los 40 años, ¿no?, del inicio de la transición política en España, que coincide también con el inicio de la transición política en la República Dominicana, que justamente a través del gobierno que asumió el país en el 16 de agosto del año 1978, fue el punto de partida para que los presos políticos, a través de una ley de amnistía, fueran liberados y que decenas de dominicanos que tuvieron que irse al exilio en Estados Unidos, en Europa, en otras partes de América Latina, pudieran regresar al país. Y es también, en consecuencia, el año 78, el punto de partida del inicio del proceso de transición hacia lo que es hoy día una democracia que puede mostrar numerosos periodos electorales y alternancia en el ejercicio del poder. Justamente ayer, en el marco de la Feria del Libro, en el Salón de Actividades, en el Parque Retiro, don José Alcántara Almanzar, un gran intelectual dominicano, tuvo una intervención sobre unos reflejos del siglo XX dominicano, ¿no?, resaltando toda esa evolución en el plano social, político y económico que había tenido la República Dominicana. Y en parte de esa conferencia, precisamente, quedaban los reflejos de este inicio del proceso democrático. Tal y como ustedes escucharon en la intervención de don Alfonso, tenemos dos invitados aquí presentes que van a hacer uso de la palabra y para contarnos cada uno las historias desde su visión de estos procesos de transición de un lado y otro del Atlántico, aquí en España
y en la República Dominicana. Y luego de las intervenciones, entonces tendremos una ronda para interactuar con ustedes respecto de estos temas, y al finalizar tendremos un brindis que ofrece la Embajada Dominicana y Acudevi con motivo de esta actividad. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, y de inmediato les dejo con el doctor Flavio Darío Espinal, que nos va a contar un poco sobre la experiencia de la transición política dominicana 40 años después. Muy buenas tardes. En primer lugar, deseo darle las gracias a don Alfonso Lucini por la amabilidad de abrirnos las puertas de este prestigioso Instituto Cervantes y servir de anfitrión y de sus palabras introductorias a este evento. La verdad que me siento muy honrado de estar aquí y de compartir en este escenario tan prestigioso. Las gracias también a la Embajada Dominicana ante el Reino de España, especialmente en la persona del embajador Olivo Rodríguez Huertas, mi gran amigo, por haberme invitado a estas actividades en el marco de la Feria del Libro, y especial para participar en este coloquio. Para mí también es un motivo de orgullo y honor poder compartir un panel, un coloquio, con don José Oneto, prestigioso periodista español, y poder intercambiar puntos de vista sobre las transiciones políticas a la democracia en República Dominicana y en España. Y a ustedes las gracias por acompañarnos esta tarde, por estar con nosotros. He decidido venir al podio para manejar mejor mis notas que hacerlo sentado, pero luego me incorporo ya, y cuando empiece la sesión de preguntas y respuestas, pues me quedaré en esa parte del escenario. Quiero señalar que, para empezar, que la transición política dominicana hacia la democracia en 1978 es considerada, o fue en su momento considerada por muchos expertos y estudiosos de la política de América Latina, como el punto de partida, el inicio de lo que se llamó en esa oportunidad la tercera ola de democratización. Pues efectivamente fue la República Dominicana la primera experiencia en ese momento de cambio hacia la democracia. Luego vinieron sucesivamente, especialmente en la década de los 80 y todavía más allá, otras transiciones. Por ejemplo, Ecuador fue inmediatamente después, 1979, que celebra elecciones, Perú 1980, Honduras 1981, Bolivia 82, Argentina 83, Uruguay y Brasil 85, Paraguay, Panamá y Chile 1989, la chilena fue muy emblemática por lo que representó. Incluso otros países lograron su transición un poco más tarde, en los años 90. El caso de El Salvador, por ejemplo, 1994, Guatemala en 1996. Como primera anotación, quiero decir que, a diferencia de todas esas transiciones en América Latina que hago referencia, que fueron transiciones desde un régimen militar a un régimen civil democráticamente electo, en la República Dominicana, en la coyuntura de 1978, no se da una transición desde un régimen militar a uno civil, sino que se da de un régimen civil a otro régimen civil. Y ahí inmediatamente surge la interrogante, entonces, ¿por qué fue una transición democrática? Sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Y quiero decir también, como nota introductoria, que la transición democrática dominicana ha sido una de las más exitosas en América Latina, aunque no es comúnmente puesta en escena ni es objeto de muchos estudios. Sin embargo, es una transición que se ha sostenido en el tiempo y que no ha tenido retrocesos importantes, o ni siquiera retrocesos en el camino hacia su consolidación. De modo que noto ese elemento. Y ahora, 40 años después, pienso que tenemos la oportunidad de ver en perspectiva lo que hemos recorrido, y también, ¿por qué no?, plantearnos interrogantes
sobre los desafíos, los retos que tenemos mirando hacia adelante. Algo curioso es que en nuestro país, en este año 2018, no ha habido debates sobre esto, celebración de los 40 años de la transición democrática. La hemos dejado pasar desapercibida. Y conversando con el embajador Rodríguez Huerta, pues, para seleccionar un tema para un panel de este tipo, pues le sugerí, digo yo, ¿por qué no aprovechamos y tenemos una perspectiva comparada? Porque coincidimos España y República Dominicana en cuanto a el momento en que se da la transición política democrática. Voy a hablar de dos transiciones. Hubo un prominente académico argentino llamado Guillermo O'Donnell, que falleció hace unos añitos atrás, que hizo su carrera académica en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, que en los años 90 escribió un ensayo en la revista Journal of Democracy, que él hablaba de dos transiciones. Era la época en que todos los latinoamericanistas en las universidades americanas, en América Latina y, ¿por qué no?, en algunas universidades españolas, pues se discutía mucho la cuestión de la transición a la democracia en América Latina. Y él introdujo el concepto de dos transiciones. Él hablaba de una primera transición, que era la transición de un gobierno militar autoritario, que esa era la primera, a un gobierno civil democráticamente electo, y una segunda transición que sería de un gobierno civil democráticamente electo a una consolidación de las instituciones democráticas. En el caso dominicano podemos hablar de dos transiciones literalmente, porque tenemos una transición que fue en el año 1961, tras la caída de Trujillo, y otra transición en 1978. Y aquí vale entonces el concepto de O'Donnell, porque él no se refería a dos transiciones históricamente hablando, sino conceptualmente hablando. Nosotros teníamos una primera transición en el 61 que no llegó a tener su segunda transición, es decir, de consolidación de la democracia en aquel contexto. Sin embargo, tuvimos una segunda transición, literalmente hablando, la del 78, que sí avanzó, que tuvo sus dos momentos, en un sentido de que se avanzó hacia la liberalización del sistema político y se avanzó en el proceso de consolidación. Brevemente me voy a referir a la de 1961, porque en nuestro país muchos hablan de que la transición se produjo en el 61 y es como si linealmente hubiéramos tenido una vida democrática desde ese momento hasta esta parte, como si tuviéramos un solo trayecto. Y en realidad se da la caída de Trujillo, o más bien el ajusticiamiento de Trujillo, y en el transcurso del 1961, 31 años después de estar en un régimen, de tener un régimen no solo dictatorial o autoritario, un régimen totalitario en el sentido moderno del concepto, se da la transición a un gobierno electo y, sin embargo, 7 meses después hay un golpe de Estado y ahí se valida la tesis de O'Donnell de que no avanzó en la consolidación de la democracia. Hubo grandes confrontaciones, un movimiento cívico-militar en favor del retorno del profesor Juan Bosch a la presidencia, que había sido derrocado en septiembre del 63, una intervención militar norteamericana y luego unas elecciones en 1966 con la presencia de tropas norteamericanas. Entonces, esa primera transición, que efectivamente hubo una transición a la democracia, pero solo la primera, según los términos de O'Donnell, porque fue abortado ese proceso. Abortado por las condiciones del momento, la polarización extrema, las estructuras del trujillismo todavía estaban presentes en las Fuerzas Armadas, había sectores muy conservadores, un ambiente de agitación en el Caribe, con Cuba alineándose hacia el socialismo y el comunismo, etc. O sea, un contexto que impidió que se consolidara ese proceso. No voy a entrar en más detalle de esos acontecimientos dramáticos e intensos de la primera mitad de los años 60, porque en realidad me quiero enfocar en 1978. Y ahí entonces retomo. Como decía, tuvo la peculiaridad esta transición de 1978 de que no fue de un régimen militar a un régimen civil. Entonces,
Yo quiero poner un poco el contexto de la transición democrática de 1978 y poder explicar esto de que de un gobierno civil a otro gobierno civil podemos calificarlo como una transición democrática. El contexto, en algunas pinceladas, es el siguiente. El gobierno del doctor Joaquín Balaguer surge de unas elecciones en 1966 que tuvo lugar con la presencia de las tropas norteamericanas que habían invadido el país en 1965 como respuesta a ese conflicto cívico-militar entre los que abogaban por el retorno de Bosch y la Constitución de 1963 y los otros que defendían el gobierno de facto, el status quo. Un gobierno que recibió el nombre de triunvirato, porque lo encabezaban 3 personas. Los militares dieron el golpe, pero les dieron el poder a los civiles y formaron un gobierno de 3 personas que al final vino quedándose como de 2 y casi de 1. Estados Unidos interviene en la República Dominicana básicamente por el contexto que le decía. Cuando se da el conflicto, pues un conflicto interno, los Estados Unidos ven una amenaza de una posible segunda Cuba en el Caribe y eso precipita una decisión de intervención que quizá no estaba en los planes del gobierno de Lyndon Johnson. De hecho, Abraham Lowenthal, que escribió un fascinante libro, se llama La Intervención Dominicana, dice que la mañana del 28 de abril del 65, porque en la noche que se produce la intervención, el presidente Johnson da una rueda de prensa en la Casa Blanca y que ningún periodista se le ocurrió preguntarle por la crisis dominicana. Lo que quiere decir que eso no estaba en el radar de la opinión pública norteamericana. Sin embargo, ya en el transcurso de ese día, un largo día, se toma la decisión de la intervención. Y las fuerzas de intervención, con la bendición diplomática de la OEA, pues imponen un esquema de solución y de salida que implicaba unas elecciones en 1966, todavía con las tropas norteamericanas en el país. Y Balaguer gana las elecciones en ese contexto y con el favoritismo, obviamente, del gobierno norteamericano. Balaguer encabeza un gobierno civil, ciertamente, pero con márgenes de autonomía muy amplios para los militares, en un contexto de fuerte confrontación y violencia política, como resultado de efectos que se generaron de la propia intervención. Esa confrontación política tan intensa, con gran nivel de violencia y restricción de las libertades públicas, estuvo determinada, como decía, por la Guerra Fría y la lucha anticomunista, por lo que hubo una represión muy selectiva contra dirigentes políticos, sindicalistas, líderes estudiantiles, líderes sociales. Pero a la vez hubo también mucha violencia en contra del régimen por parte de grupos radicalizados, lo que a su vez incitaba a la violencia estatal. O sea que fue una espiral en la que la violencia se alimentaba de ambos lados. Pero evidentemente que desde el poder, en un esquema civil pero autoritario, con grandes márgenes de autonomía a las fuerzas militares, pues eran los que desplegaban la mayor violencia. Los procesos electorales eran viciados. Balaguer no solo gana las elecciones en 1966 con la presencia de las tropas americanas, sino que se reelige en 1970 y en 1974 en condiciones de grandes restricciones a la competencia electoral que determinó la abstención de las fuerzas opositoras. Yo recuerdo, los militares salían con las banderas del color rojo, colorado, como lo decimos nosotros, a hacer campaña por Balaguer. O sea, los militares abiertamente metidos en política, intimidando en comunidades rurales, en pequeños pueblos. Tal vez en las grandes ciudades era donde más había márgenes de libertad para poderse expresar. De hecho, los militares incluso tuvieron un papel, como voy a mencionar más adelante, un papel muy activo en las elecciones de 1978. Ahora, en esos 12 años, en ese contexto de violencia política, de márgenes muy amplios de poder de los militares y las fuerzas de seguridad, de procesos electorales viciados, fraudes electorales, no había una competencia electoral propiamente hablando, no había garantía a la oposición, un requisito fundamental en un régimen democrático. En ese periodo que se le ha llamado el régimen de los 12 años de Balaguer, hubo diferencias significativas con respecto al régimen de Trujillo que a la larga contribuyeron a la transición democrática. En materia económica, Balaguer fomentó a través de un régimen de exenciones, de incentivos fiscales y de un alto grado de proteccionismo comercial,
la expansión del sector empresarial e industrial local privado, a diferencia de Trujillo, que concentraba todo el poder económico. También hubo una expansión de las clases medias con grandes inversiones en infraestructura que daba oportunidades a ingenieros, a una cantidad de actividades económicas alrededor de esa expansión económica, una industria del azúcar que tenía un mercado asegurado en Estados Unidos, etc. De modo que hay un cambio económico importante que no se dio en la época de Trujillo, en la que él concentraba todo el poder. Por otro lado, hay que reconocer también que si bien hubo severas restricciones a las libertades públicas y una gran violencia política, se mantuvieron márgenes considerables de libertad. Libertad de prensa, los partidos políticos funcionaban, aunque habían algunos que estaban prohibidos, los de orientación comunista, y la represión, aunque a veces tomaba matices de ser generalizada, por ejemplo, en un barrio, en una comunidad, o una comunidad campesina, y ser indiscriminada, por lo regular era muy selectiva, dirigida a dirigentes políticos de izquierda, a dirigentes sindicales, a dirigentes estudiantiles, etc. No obstante, los márgenes de autonomía que tenían los cuerpos militares y policiales en su labor de represión política, el régimen estaba encabezado por un presidente civil, Balaguer, quien, por su fuerza política y su nivel intelectual, tenía el control último de las decisiones. O sea, no era un gobierno títere de los militares tenían autonomía, sino que era un presidente fuerte, muy centralizador. Y él llegó a decir que habían fuerzas incontrolables en el país cuando se daban eventos que eran realmente que conmocionaban. Aunque en realidad él tenía en último término el control. En todo caso, el carácter civil del gobierno facilitó la transición, lo que seguro no hubiera sido igual, semejante, si hubiese sido un régimen militar el que hubiera estado en esos 12 años. Otro elemento a destacar es que, aún en medio de las restricciones a las libertades públicas y de los procesos electorales viciados, en el país se articuló una fuerza política encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano, que eventualmente se convirtió en un contrapeso suficiente al régimen y en vehículo de cambio político en 1978. Ese es como el contexto en el que se prepara para el momento de 1978, las elecciones del 16 de mayo de 1978. Y aquí paso entonces a hablar un poco de ese momento, de 1978, esos 40 años atrás, y el escenario que se presentó en el país y cómo se desencadena entonces el proceso de apertura política. Como señalé, la existencia de una fuerza política encabezada por el PRD, que articuló un proyecto de cambio a través de la vía electoral, superando así otros esquemas que desde 1966 propugnaban por vías no electorales para llegar al poder, especialmente los partidos políticos de izquierda. Es decir, durante esos 12 años hubo grupos, sectores que decían solo a través de la vía militar o la vía de la insurrección podían salir del régimen. Sin embargo, el PRD articuló un proyecto político en torno a las elecciones, buscar las garantías electorales y eventualmente lo consiguió. Otro elemento es que la existencia de otros actores sociales, empresariales, organizaciones profesionales, medios de comunicación, etcétera, que habían alcanzado ya un cierto grado o alto grado organizativo y de incidencia en la vida pública, jugaron un papel también en esa coyuntura. Es decir, ya había un empresariado que comenzaba a ver la importancia y la necesidad de la apertura política y de la democracia. Los vínculos internacionales del PRD ayudaron, porque era un partido de la Internacional Socialista, había muchos países que tenían gobiernos de la Internacional Socialista, hoy día no tanto, pero en aquella época sí, especialmente en algunos países de Europa y América Latina. Venezuela en particular tenía un régimen bastante fuerte en la región que ayudó. Y también en Estados Unidos, bajo el gobierno de Jimmy Carter, se había adoptado la política de defensa de la democracia y los derechos humanos hacia América Latina, lo cual significó un cambio de política porque Estados Unidos defendió al gobierno de Balaguer, lo apoyó. Sin embargo, ya en la coyuntura de 1978, Estados Unidos juega un papel a favor del cambio democrático. Al final, y ahí quiero notar entonces cómo estos elementos, una fuerza de oposición que fue vehículo de cambio, unos actores sociales y económicos ya bastante consolidados y con grado de independencia frente al gobierno, unos actores sociales, unos factores internacionales, pues cuando se dan las elecciones el 16 de mayo de 1978,
en el transcurso de la noche, cuando comienzan a salir los votos dando triunfo al PRD, pues los militares ocuparon los órganos electorales, controlaron, cerraron el conteo con el propósito de declarar a Balaguer ganador y mantenerse en el poder ya con el uso de la fuerza. Y eso, en ese escenario, todas estas fuerzas que estoy señalando, pues se ponen en función del cambio político democrático. Y hay una consigna que se acuñó y que fue muy fuerte, que fue respeto a la voluntad popular, que incluso fue asumida por grupos de izquierda que anteriormente estaban a favor de las vías no democráticas para llegar al poder. Balaguer, con su inteligencia, su intuición, entiende la coyuntura, se da cuenta de las presiones que está recibiendo de fuera, de los actores internos, y finalmente él, a regañadientes, cede y hace que los militares pues devuelvan los órganos electorales, que se haga el conteo de nuevo, y ahí entonces se produce ya el triunfo del PRD, pero matizado por lo que se llamó una decisión del órgano electoral, que se llamó, ellos mismos lo llamaron el fallo histórico. Y el fallo histórico fue que, aunque el PRD ganó la presidencia, tenemos un régimen presidencial, no parlamentario, ganó la presidencia, y la mayoría en ambas cámaras legislativas, en un fallo histórico, que ellos llamaron fallo histórico, le concedieron la mayoría en el Senado a Balaguer, al partido de Balaguer, y con esa mayoría él tuvo un candado para controlar la justicia y controlar los órganos electorales que eran designados por el Senado. Nadie ha escrito, quizás Moya Pons escribió algo sobre el fallo histórico, si fue un acuerdo, digamos, entre actores políticos no explícito, o si fue un hecho de la realidad que el PRD y el presidente electo Antonio Guzmán aceptaron para poder mover hacia adelante el proceso político. Eso es algo que no se ha estudiado bien, pero seguro que hubo algún tipo de entendimiento entre las fuerzas de Balaguer, o el propio Balaguer y las fuerzas de oposición, para facilitar el cambio al costo de una restricción al triunfo del PRD. Hay que señalar que esta es la primera vez en la historia dominicana que se produce una transferencia de mando pacífica de un partido político a otro. O sea, no fue un hecho menor. Nosotros que logramos nuestra independencia en el año 1844, es solamente en este momento cuando logramos esa transferencia pacífica de mando. Entonces, se da la transición, se da una liberalización política, como señalaba el embajador conversando antes de llegar aquí. Se da la ley de amnistía, la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, se legalizan todos los partidos políticos. Se produce, quizás el hecho más simbólico, es la sociedad entendía que la cúpula militar con tanto poder, el nuevo gobierno no iba a poder con esa cúpula, porque la cúpula le iba a dar un golpe de Estado, y que se podía repetir los acontecimientos de 1963. Sin embargo, el presidente Antonio Guzmán tomó decisiones muy fuertes y muy firmes, y desmanteló la estructura militar. Y ahí se produce la subordinación del poder militar al poder civil hasta el día de hoy, que es un rasgo también inédito en la historia política dominicana, durante el cual los militares han tenido una incidencia muy fuerte. Desaparece la violencia política que marcó los años de Balaguer. Eso es algo que nosotros los dominicanos no hemos reflexionado suficiente. ¿Cómo es que la historia dominicana, marcada por la violencia desde su fundación, todo el siglo XIX fue un siglo lleno de violencia política? Llega el siglo XX y se da la mayor de todas, es la violencia institucionalizada en un gobierno, en un régimen totalitario que se sustentaba principalmente en la violencia. Luego de ese régimen se da la violencia de que hablamos, una guerra civil y demás. Y sin embargo, durante estos 40 años, la violencia política, como se entiende violencia política, ha desaparecido, en comparación con lo que ha pasado en otros países de la región. Pensemos en Perú en los años 80, o el México de hoy día, o la Guatemala de los años 90. O sea, algo explica que la violencia política haya salido del escenario nacional. Puede haber una violencia en unas elecciones que se discutan dos personas y uno mate a otro, pero no violencia política como se entiende como tal. Debo decir también que ya las cámaras legislativas, con control de dos partidos diferentes, comienzan a jugar su papel.
un poco más activo. Sin embargo, dado el control que tenía el partido de Balaguer del Senado, no fue posible una reforma a la Constitución, que era una demanda que se planteaba para una Constitución que fuera más progresista, que protegiera más los derechos de las personas, que tuviera garantías mejores a los derechos fundamentales, etc. Sin embargo, no se da esa Constitución. Y quizás por eso no hay una simbología. Por ejemplo, España tiene su simbología, su Constitución, es el referente para hablar de la transición a la democracia y la consolidación en estos 40 años. Nosotros no tenemos una reforma, una nueva Constitución que sustituyera la Constitución que Balaguer impuso en el año 1966, que era una Constitución muy centralizadora, con rasgos bastante, autoritarios y demás. El PRD gobernó por 2 periodos, luego Balaguer retorna en el 86, en el medio de una situación económica difícil, gana por elecciones, pero se reelige 2 veces, ya de manera cuestionada. Y en 1994 tuvimos la crisis política más importante en estos 40 años, que es cuando Balaguer intenta reelegirse, se demuestra la existencia de un fraude, y eso hace que haya un pacto por una reforma a la Constitución que se le reduce el periodo a 2 años y no reelección. Entonces hay elecciones de nuevo en 1996 y sin embargo el partido político que en las elecciones del 96 emerge ya no es ni el de Balaguer ni el PRD, que era el más fuerte en el 94, sino el Partido de la Liberación Dominicana con un nuevo líder que en su momento fue Leonel Fernández, que ganó la presidencia en 1996. De modo que hay un cambio en el escenario político dominicano, se rompe el bipartidismo tradicional y emerge un tercer partido que llega a la presidencia. En esa reforma a la Constitución, además de prohibir la reelección, se adoptaron otras medidas, como en el campo de la justicia, en el campo electoral, etc. Desde esa coyuntura del 94, no ha habido ningún incidente notable en la vida política dominicana que ponga en tela de juicio la democracia. Y aquí, para concluir, voy a hacer, y de resumen, a destacar los rasgos más sobresalientes de este largo periodo de 40 años, que es inédito en la historia dominicana. En primer lugar, estabilidad política. Eso contrasta con una historia nuestra marcada por una oscilación entre regímenes autoritarios o despóticos y anarquía. Cuando uno ve la historia del siglo XIX, es regímenes personalistas fuertes, y cuando caían venía el caos. Venía otro régimen personalista fuerte y luego venía el caos. Luego venía otro régimen personalista fuerte y luego venía el caos. Y así no encontró el siglo XX. Y luego vino el mayor de todos los regímenes autoritarios, que fue el régimen de Trujillo. Sin embargo, durante 40 años hemos tenido, ese ciclo se rompió y hemos roto esa maldición de la vuelta entre el autoritarismo y la anarquía. Y hemos tenido estabilidad y gobernabilidad política, que no es un hecho menor, y que uno en los debates cotidianos, día a día, perdemos de perspectiva ese valor importante. Le señalaba la eliminación de la violencia política, que es un contraste con nuestra historia también. Capacidad de la clase política de manejar los conflictos y buscar soluciones sin caer en el abismo o el precipicio político. Ayer, en el evento que se dio en la Feria del Libro, el escritor José Alcántara Almanzar decía que mientras en la literatura había, esta frescura para cuestionar los problemas sociales, la política siempre nos llevaba al abismo. Y yo puedo coincidir con ese planteamiento. Sin embargo, digo lo siguiente: una de las características de la clase política dominicana de estos 40 años es que ha sabido, cuando ha llegado a la punta del precipicio, ha sabido echar para atrás y buscar soluciones consensuadas, negociadas, con un sentido de moderación que a mucha gente no le gusta porque quisiera cambios más radicales, pero ese sentido de moderación ha sido un factor importante a la hora de mantener la estabilidad y la gobernabilidad. En los últimos 20 o 22 años, salvo una severa crisis económica en el año 2002-2004, la República Dominicana ha tenido una expansión económica considerable, una modernización de su infraestructura, de carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte, aún con grandes deficiencias, pero que ha avanzado muchísimo. Ha habido una diversificación de la economía. Y en todo esto, los partidos políticos han sido bastante fuertes, con gran arraigo electoral. Y los 3 principales partidos tuvieron líderes excepcionales, que uno se dice, ¿y cómo es posible que en un país tan pequeño
hayan surgido simultáneamente 3 líderes como el doctor Balaguer, conservador, Peña Gómez, que era, digamos, de centroizquierda, líder popular, y Juan Bosch, un gran intelectual, escritor, 3 grandes personalidades que en cualquier sociedad hubieran sido prominentes, confluyen en un momento de la historia dominicana, y si bien fueron criticados los 3 por rasgos excesivamente personalistas, liderazgo que a veces no permitían la participación, sin embargo, el gran mérito de ellos fue precisamente poder manejar ese cambio democrático y darle esa estabilidad que los sucesores de ellos han sabido mantener. El PLD ha sido el partido hegemónico, dominante en los últimos años, en los últimos 20 años, y ha proveído una estabilidad y una, no solamente política, sino económica, notable. Es decir, en estos 40 años no ha habido golpe de Estado, ni colapso del orden político democrático, ni movimientos extrasistema, ni de izquierda ni derecha. Y para cerrar ya sí, en términos de los retos, es evidente que estamos en una coyuntura importante, porque muchos de los elementos que sirvieron de pilares para esa estabilidad y esa gobernabilidad, especialmente la electoral de los partidos políticos, hoy día comienza a socavarse. Y hay una discusión sobre si los partidos estarán a la altura de los acontecimientos para, digamos, dar respuesta a las demandas sociales. Y comenzamos a vernos en el espejo de otras sociedades en las que ha habido disgregación, pulverización de los partidos políticos y se ha afectado de alguna manera u otra la estabilidad y la gobernabilidad, que es fundamental para sostener la democracia. Hay un reto también, obviamente, en el lado social para continuar con la superación de la pobreza, y en el lado institucional, evidentemente, tenemos grandes retos de consolidación de las instituciones, del sistema de justicia, de la administración del Estado. Es decir, no estoy haciendo aquí una apología de todo, sino viendo cuáles son esos rasgos importantes en la transición democrática, pero reconociendo los retos que tenemos por delante, que son muchos, y que ojalá se planteen y se le dé respuesta en una perspectiva que valore esa estabilidad y esa gobernabilidad que ha caracterizado estos 40 años desde la transición de 1978. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Flavio Darío Espinal, y ahora le corresponde la intervención a don José Pepe Oneto. Pues muy buenas tardes. No sabemos qué puede pasar dentro de 5 minutos, porque como dicen aquí los diplomáticos, la situación es extremadamente fluida. Hoy ha caído Rajoy, hace una semana ganaba el señor Sánchez como presidente del gobierno, y eso lo estamos celebrando en pleno 40 aniversario de la Constitución. En primer lugar, yo quería agradecer al señor Lucini y al embajador que nos haya invitado a este coloquio, a Flavio Darío Espinal y a mí, sobre lo que llama experiencia de transiciones políticas de la democracia y los casos de España y la República Dominicana 40 años después. Es verdad que todas las transiciones tienen puntos de coincidencia y bastantes parecidos. Yo soy capaz en este momento de encontrar similitudes entre la transición dominicana y la española, primero porque no lo conozco, y por mi parte sería una osadía intentar profundizar en el tema colombiano, cuando en realidad de lo único que sé es de lo que ha pasado en nuestro país durante la aventura de la transición, que en cierto modo fue la aventura de nuestra vida, la aventura de toda una generación que recuperamos las libertades. Pero es verdad, a pesar de que no hay similitudes, pero es verdad que durante una época determinada la transición española se convirtió en ejemplo sin saber que efectivamente las transiciones no son exportables. Cada país tiene su modelo de transición. Los últimos intentos de exportación que hicimos fue una comisión que se montó. Me acuerdo que estaba el teniente general Gutiérrez Mellado, estaba don Fernando Abril Martorell, estaba Chávez, que era entonces presidente de Andalucía, estaba representante de los sindicatos, y estaba
este humilde periodista que íbamos explicando por América Latina el fenómeno español de la transición, hasta que llegamos a Argentina, en la época de Viñones, estaba el general Viñones, todavía no había tomado posesión Alfonsín, y bueno, y aquello terminó como Rosario de la Aurora porque intentaron secuestrarme a mí, un comando de la AAA, me tuve que refugiar en la embajada española, y posteriormente en Chile estaba Pinochet, que parece que no era muy partidario de la transición, y también hubo que prácticamente suspender el coloquio cuando la verdad es que las calles que rodeaban el edificio del Instituto Español donde se daba la conferencia estaban llenas de gente. Así que después de esos dos incidentes dejamos de explicar lo que es la transición española. Pero yo ahora quisiera hacer un balance de que efectivamente en este momento estamos celebrando 40 años y no deja de ser paradójico que en estos 40 años se haya producido un fenómeno tan sorprendente como que por primera vez haya triunfado una moción de censura y se haya derrocado al gobierno que estaba a través del sistema de votación de parlamentarios, porque uno de los defectos que tiene nuestro sistema es que aquí no se elige directamente a nadie. Aquí la elección siempre es indirecta, con lo cual tú no puedes criticar que la moción de censura sea un artificio no normal para llegar al poder cuando el problema está en la forma de representación. Por eso yo creo que 40 años después tenemos que hacer una reflexión sobre qué es lo que hay que cambiar en nuestra Constitución, sabiendo sobre todo que hemos pasado, sobre todo en los 2 últimos años, una gran crisis política institucional con el intento de ruptura de lo que es la unidad nacional, que ese intento sigue y que a veces hemos sido incapaces de explicar fuera lo que supone y lo que supone para el futuro del país la ruptura de lo que es la unidad nacional sobre la que se basa todo el entramado constitucional español. Hace 40 años, en cierto modo, se diseñó un modelo político que ha durado hasta hace muy poco, es decir, un modelo político basado en un partido moderadamente conservador, que era la UCD, y otro partido moderadamente progresista, que era el PSOE, con dos aldáteres, que era por una parte Alianza Popular, que representaba la derecha un poco heredera de la etapa anterior, y un partido comunista que luego posteriormente se convirtió en Izquierda Unida. La profunda crisis económica que vivió el país durante los últimos años, una crisis muy profunda, propició que ese modelo estallara por los aires. Y en este momento hemos pasado de un bipartidismo imperfecto a un cuatripartito que todavía no se sabe si está consolidado. Es decir, el clásico bipartidismo junto con dos nuevos partidos que son Ciudadanos y Podemos. Por una parte, un partido que se denomina liberal, después de renunciar a la socialdemocracia, y otro partido que, no sé cómo se denomina, pero que es populista y que, más o menos el elector sabe por dónde va. Como digo, estamos viviendo en este momento hechos históricos en nuestro país. Yo la verdad es que no sé lo que pasará a partir de esta semana, cuando tome posesión este viernes el nuevo Consejo de Ministros. Pero sin embargo, sé también lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando es que estamos viviendo probablemente una de las mayores crisis que ha vivido este país en siglos. Una crisis que se ha ido alimentando durante los últimos 10 años, como digo, como consecuencia de la crisis económica. Una crisis en la que la ciudadanía puede, en cualquier momento, estallar harta de la corrupción, de la inutilidad de algunos políticos, del poder y de la oposición,
para combatirla y ponerle freno. España está en crisis, en una crisis económica en la que estamos saliendo con muchas dificultades, en una crisis social, moral y también institucional. Y a los españoles, creo que no podemos permanecer impasibles por responsabilidad ante una situación tan grave, a la espera de soluciones mágicas o de acontecimientos imprevisibles, cuando está en juego nada más y nada menos que la unidad del país sobre la que se asienta todo el entramado constitucional. Es verdad que los ciudadanos, cada vez más alejados de sus gobernantes y representantes, tienen que reaccionar con iniciativas que exijan la reforma del sistema político para mejorar la vida democrática, lograr la recuperación de la economía y reforzar la cohesión nacional y el prestigio de España en la escena internacional. La grave crisis institucional y económica del país nos llevó hace muy poco, afortunadamente los datos han mejorado espectacularmente, pero nos llegó en un momento determinado, en el momento en que nacen los populismos, nos llevó a 6 millones de parados. Un drama social y familiar con alta repercusión en la juventud, a una juventud sin trabajo y sin esperanza, a intentos de escisión, como digo, de la unidad nacional, lo más grave que ha sucedido en este país desde el final de la Guerra Civil del 36, y al deterioro de la vida pública, donde la escasa competencia y calidad de muchos gobernantes y los escándalos de corrupción han provocado un creciente alejamiento de los ciudadanos con respecto a los partidos políticos y a la clase dirigente. En esta situación, que impide vislumbrar un horizonte de recuperación y esperanza, ha influido, como digo, la crisis financiera y el obsoleto modelo productivo español, centrado en sectores inmobiliarios y de servicios, pero sobre todo al mal gobierno de la nación, la debilidad de la oposición y la falta de acuerdos entre los primeros partidos del país, que no están ni mucho menos a la altura de los graves problemas que tenemos planteados. Carencias flagrantes bajo las que subyace la necesidad de la reforma del modelo político español para culminar el paso de la transición a la democracia, a una democracia plena, una vez que el vigente sistema político español de corte partidocrático, que sirvió bien para facilitar el paso de la dictadura a un régimen de libertades democráticas, carece de elementarias reglas del juego democrático, y hay que decirlo claramente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la separación de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que en España no existe como tal, lo que impide el control democrático de los gobernantes, permite su incompetencia y facilita su impunidad frente a la corrupción y también, como no, al abuso de poder. Un sistema electoral justo y representativo, porque el vigente en España, que incluye graves fallos que impiden, por una parte, la justa representación de todos los españoles en el Parlamento, en beneficio de los dos grandes partidos y de minorías regionales y nacionalistas que controlan al final cualquier tipo de acuerdo, y por otra, la capacidad de los ciudadanos de elegir directamente a su representante y no a través de listas cerradas de los partidos, lo que conduce a que nuestro país sea el único, como he dicho antes, de nuestro entorno europeo donde los ciudadanos no eligen directamente a ningún gobernante o representante, empezando por el jefe del Estado y siguiendo por el presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos, los alcaldes y los parlamentarios. Para superar estos importantes problemas y carencias, a los que se añaden sobre todo la calidad de gobernantes, los parlamentarios y las instituciones, creo que es necesaria una decidida reforma democrática en España que incluya iniciativas y cambios. Por eso les traslado este manifiesto de elaboración propia de 10 puntos que deberían debatir todos los que están interesados en la reforma para evitar lo que ya se está calificando fuera de España como un escenario de final de imperio. 1. El presidente del Gobierno de España debe ser elegido por sufragio universal de todos los españoles por solo 2 mandatos y no a través del Parlamento,
que controlan los aparatos de los partidos. 2. Urge la reforma de la ley electoral para favorecer las listas abiertas con circunscripción y ajustes proporcionales para los restos de los votos nacionales. 3. Los órganos gestores del Poder Judicial deberán ser elegidos por los cuerpos jurídicos del Estado y no por el Gobierno y el Parlamento. El Tribunal Constitucional debe desaparecer para integrarse en una sala especial del Tribunal Supremo. 4. El Parlamento debe garantizar el derecho de palabra a todos los parlamentarios y el Senado debe tener competencia legislativa. 5. Los alcaldes deben ser elegidos por sufragio directo y de todos los ciudadanos, y las diputaciones deberían desaparecer. 6. Los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones que son financiadas por el Estado deben ser auditadas y sus créditos, impuestos y financiación publicitados. 7. Los ministros, secretarios de Estado, embajadores de alto nivel, presidentes autonómicos y responsables de los órganos reguladores del Estado deben pasar en el Parlamento un examen o consulta previa que certifique su idoneidad para el cargo al que aspira. 8. La universidad debe recuperar los exámenes y oposiciones para garantizar la excelencia de sus catedráticos, sufrir una profunda reforma tecnológica para una expansión global y ofrecer contactos y canales de acceso al primer trabajo de los jóvenes licenciados, para los que se ha de facilitar un modelo de contrato de primer trabajo. 10. La lengua castellana debe ser obligatoria e ineludible en la vida pública y especialmente en la enseñanza, la administración y la justicia. El Estado debe promocionar en el mundo global, a través de Internet, la cultura del idioma español. Creo que entre las consecuencias más notorias de esta reforma de la que hablo estarían, primero, la separación definitiva de los poderes del Estado, una vez que, al ser elegido el presidente del Gobierno Ejecutivo por sufragio universal directo y en comicios diferentes del Parlamento Legislativo, la legitimidad de origen y la función de ambos poderes del Estado serán distintos y delimitados, y a su vez, al margen del tercer poder, el judicial, cuyos órganos gestores serán elegidos solamente por los cuerpos jurídicos del Estado. Segundo, la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal, con mandato limitado de 2 elecciones, cohesiona a la nación. Lo pueden votar todos los españoles y garantiza la presencia en los comicios presidenciales de candidatos de ineludible e indudable prestigio y experiencia, eliminando el riesgo de la mediocridad que permite el coladero del aparato de los partidos en el sistema actual. El Poder Judicial queda al margen de las intrigas y las influencias políticas y mejorará su independencia y la calidad de sus órganos reguladores, lo que garantizará la calidad y excelencia de los altos magistrados del Estado, eliminando la insufrible competencia ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Cuarto, los ciudadanos elegirán directamente a sus representantes en el Parlamento y estos responderán personal y directamente ante sus electores. Y el Parlamento podrá ejercer su función de control del Ejecutivo y no como ocurre ahora, donde el Ejecutivo quien somete y controla al Legislativo y al Judicial. Esto es una reforma que creo que va mucho más allá de la ley electoral y que 40 años después de la aprobación de la Constitución de 1978 necesitaría por lo menos de un amplio debate nacional seguido de propuestas concretas que mejoren la calidad democrática del país y de los ciudadanos y que ponga freno a una corrupción que está a punto de terminar con el sistema democrático que nos hemos dado a los españoles. No podemos permitir lo que está pasando porque España, hay que decirlo, no se lo merece y porque esta es una gran nación a la que le sobra talento, ilusión, ganas de vivir, historia y recursos suficientes como para seguir ocupando un lugar de privilegio en Europa y en el mundo. Ahora creo que todo depende de nosotros y no solo de los políticos. Muchas gracias.
Muchas gracias a don José Oneto. Creo que algo que puede recogerse de las intervenciones tanto del doctor Fray Rodríguez Espinal como de don Pepe, nos marca que hay siempre unos puntos de partida, pero que los retos de consolidación de los procesos democráticos y de integridad son y deben ser una labor permanente y constante, y que los sistemas con carácter permanente deben tratar de buscar las fórmulas de reinventarse, adaptarse a los cambios dentro, obviamente, de un espíritu democrático. Tenemos unos minutos para que los que quieran tener hacer alguna pregunta a los panelistas. Solamente les ruego la precisión del lugar. El profesor Fernández Rosa. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a los dos ponentes. Añadiría a Oneto que quitar el Senado también, ¿no? Hay que también como un elemento más, pero estoy totalmente de acuerdo con los puntos. Pero yo quería insistir en los retos y en el paralelismo con los dos procesos. Porque, bueno, hay dos nombres que quizá no han sonado, pero que son esenciales. Por una parte, Leonel Fernández, por parte de República Dominicana, y por parte de España, Adolfo Suárez, ¿no? Obviamente, pues son dos elementos clave en el proceso. En cuanto a los retos, hay un elemento común, y es que en estos momentos tanto España como República Dominicana están sufriendo, digamos, unas críticas por parte del exterior respecto a los procesos democráticos. Esto lo vemos en la sentencia del Tribunal de Derechos de la Corte Interamericana respecto a la situación de los haitianos, que desde luego ha sido intolerable, diríamos, la posición de esta sentencia. Desde todos los puntos de vista podríamos discutirlo. Y por otra parte, la actitud que hay en Europa respecto a esta petición de extradición, que ciertamente se pudo haber hecho mejor. Es decir, que obviamente no son expertos nuestros magistrados en estas lides europeas, pero digamos que también esta respuesta que hemos tenido por parte de los tribunales de países hermanos, de países que están en nuestra integración, da mucho deterioro. Y de alguna manera, pues esto nos lleva a que hay que promocionar, es decir, que en la época de Felipe González se promocionaba España, y aquí últimamente, con este ministro que ha cesado, es decir, hay que poner un cero. Yo, en la lista de tontos que había, pues está en los ministerios de Asuntos Exteriores. La verdad es que la política exterior ha sido verdaderamente negativa desde el punto de vista de la defensa de los intereses de España en estas dos cuestiones. Este es un elemento. Ya para poner otro nada más, porque claro, los procesos tienen muchas similitudes, pero tienen también puntos de discrepancia. Pues claro, el tema en República, nosotros tenemos nuestra crisis también en la República Dominicana, esta sucesión de modificación de las constituciones. Es que se va a modificar de nuevo la Constitución para perpetuar o para que se prolongue el presidente de la República actual. Esto es un reto que también tiene que solucionarse, porque esto da una imagen, digamos, lo mismo que en España se ha hecho esta crítica, pues no es una imagen, digamos, de lo mejor, de estas modificaciones constitucionales. También en República Dominicana, pues el Tribunal Constitucional, que por cierto tiene unos locales que deberían mejorarse, pues a lo mejor lo que hacía que hacer era integrarse en el Tribunal Supremo y seguir la propuesta de Oneto, ¿no? Es decir, que en este sentido pues habría que plantearse también cuál es el papel de la Corte Constitucional en la República Dominicana. Es decir, que este sería el paralelismo que quería nada más ahí. Y quiero volver a felicitar a los dos por sus brillantes intervenciones. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es José Manuel Aguilar. Y bueno, lo primero que quiero es felicitar a Pepe Oneto por el programa electoral que nos acaba de presentar. Es decir, que lo que hace falta es un nuevo partido político más.
sido animalista, pero no me la han No lo han comprado, vale. Bueno, pero en cambio yo creo que ha faltado en la exposición un poco volver al año 1978, como ha hecho el doctor Espinal en este caso. Yo también soy de esta generación, que la misma generación que vosotros, que viví la transición. Incluso me presenté a senador independiente por Madrid en las primeras elecciones de 1977. Pero bueno, yo ya venía de una trayectoria internacional, y ahí es a donde me voy a referir. Yo ya venía de haber trabajado en el Fondo Monetario Internacional, y entonces cuando vi el derrotero que tomaba la transición española, pues decidí volver a mis andaduras por el exterior, hasta que en 1986-87, con la incorporación de España a la Unión Europea, pues yo fui el primer alto funcionario de la Comisión Europea, que curiosamente, y por eso estoy aquí hoy, curiosamente mi primera tarea fue como director del Caribe para la Unión Europea. Entonces yo fui de los que impulsé el Tratado de Lomé, que une a la Unión Europea con Santo Domingo, con la República Dominicana, y a la cual todos los países anglófilos del Caribe pues se oponían, porque claro, pensaban que ya se había excluido a Cuba, pero que la entrada de la República Dominicana tendría una repercusión muy importante en la zona. Yo me alegro mucho de que conseguimos aquel objetivo, incluso me alegro mucho de que ahora actualmente pues el presidente Leonel Fernández pues sea el presidente de la fundación que une la Unión Europea con el Caribe, y que tuve ocasión, por cierto, el otro día de saludarle en la Feria del Libro. Pero volviendo al año 78, mis experiencias de aquel momento fueron muy diferentes, pero muy diferentes de las que se han relatado aquí. Yo en el transcurso de estos años, pues de vez en cuando volví a España, me he presentado a varias elecciones, como liberal casi siempre, nunca he sacado gran parte de votos, me presenté a las europeas en el 2009, pero es porque yo tengo desde el año 1978, desde el mismo comienzo de la transición, yo tengo una visión muy diferente de la que tienen la mayoría de los comentaristas que hay en España sobre lo que pasó aquí. Entre otras cosas, porque no se daba la importancia suficiente a la importancia que tenían los Estados Unidos sobre España. Es decir, usted se ha remitido muy bien a la intervención norteamericana en Santo Domingo, pero aquí se pasa muy por encima que España desde el año 53 ya teníamos bases americanas, que el presidente Eisenhower ya estuvo en España durante la Guerra Mundial, tenía la base en Gibraltar para el desembarco en el norte de África, había dejado a De Gaulle, le dio prácticamente el empujoncito para que De Gaulle se hiciera con la presidencia francesa, pero sin embargo había sido él mismo el que lo había liberado. Y luego su sucesor, el que había sido vicepresidente con él, Nixon, pues siguió la misma política. Entonces, la transición española del final de la dictadura a la monarquía parlamentaria ha estado terriblemente condicionada por los Estados Unidos. Y yo lo conozco esto de primerísima mano. Sin embargo, aquí se daba importancia al señor Carrillo, que venía de Moscú, a la Pasionaria, que eran personas muy respetables por lo que habían hecho durante la Segunda República, pero resulta que las personas que venían de regímenes totalitarios fueron los que empezaron a tener importancia. No tenemos que olvidar que Suresnes, donde apareció el Partido Socialista, se hizo en el exilio, se hizo en París, no se está haciendo como se está haciendo ahora, le gusten a unos más o menos, se está haciendo con transparencia la transición. Entonces, la de 1978 en España fue una transición muy irregular, muy regular. Es decir, yo negocié incluso con el gobierno de la República en el exilio, que estaba en París. Aquí, como estaban los militares, pues no se podía pensar en otra cosa. Hay que reconocer, es verdad que el rey Juan Carlos controló a los militares, y con esa alegría que tuvo y con abrir la prensa, con viajar por todo el mundo, pues España empezó a tener otro papel. Pero yo sigo pensando termino enseguida, sigo pensando que la transición española no ha terminado. Acaban de pasar 40 años y aún no hemos resuelto dentro de España la verdadera transición, porque se ha arreglado con la influencia de fuera, de los Estados Unidos, de la entrada en la OTAN después. España está en la OTAN desde el 82, y sobre todo la entrada en la Unión Europea,
como es evidente. Es decir, la Unión Europea nos ha dado ya ese marco de respetabilidad democrática que, sin embargo, no nos las hemos ganado a pulso en España. Entonces, la última cosa que me refiero, me hubiera gustado hablar más de Santo Domingo, que sé mucho, pero no me quiero alargar. Mi pregunta es, ¿no creen ustedes que realmente los factores externos han influido muchísimo en las transiciones tanto de República Dominicana como España? Muchas gracias. Tenemos tiempo limitado. Hay 3 preguntas y ya para que entonces podamos comenzar. Está el caballero. Porque por un tema de tiempo y tenemos un cóctel al final donde vamos a poder seguir conversando sobre estos temas de manera directa. Es decir, que es simple y llanamente repartir el tiempo. Gracias, señor embajador. Mi nombre es Manuel Antonio Mejía. Cuando don José Oneto, al cual casi todos los dominicanos le damos mucho seguimiento por televisión, se iba al umbral de sus palabras, ¿no?, para acceder a la parte central de lo que iba a exponer, él hacía una especie de convergencia entre Carrillo, Felipe y Suárez en aquel momento. Pero decía algo muy importante, y es que, explicaba él, comillas, cada país tiene su propio modelo de transición. ¿Qué es lo que ha ocurrido en República Dominicana? Y ahí voy a llegar a la pregunta que es para el doctor Flavio Darío Espinal. Juan Bosch explica en Composición Dominicana, Composición Social Dominicana, también convergiendo en esto, con Moyapón, Jim Bernard, con Franklin Franco, con la mayor parte de los historiadores dominicanos, incluso historiadores internacionales, que la República Dominicana ha tenido un modelo de transición muy particular. Es decir, algo muy... Él se atrevió a usar la palabra autóctona. Porque si nos damos cuenta, cuando usted explicaba que en la madrugada del 25 de septiembre de 1963, cuando hubo el golpe de Estado en la República Dominicana, al profesor Juan Bosch, salíamos de un proceso transitorio, es decir, nos íbamos de un proceso a otro. Por lo cual entiendo que esa parte histórica que empieza a vivir la República Dominicana, a partir del 1978 venía a ser una segunda parte del proceso transitorio de República Dominicana. Porque vamos a ver, cuando ocurrió lo que ocurrió en nuestro país en ese tiempo, luego de las elecciones de enero y el posicionamiento del gobierno en febrero de aquellos años 60, tuvimos un proceso revolucionario. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando nosotros salíamos de eso, por ejemplo, Chile salía de un gobierno, el gobierno de Pinochet, salía de un gobierno democrático para entrar en un proceso de dictadura. Pero Estados Unidos vivía, y casi simultáneamente, algo semejante, es decir, la muerte de Kennedy, la muerte de su hermano, de Robert, a partir de noviembre de ese año, de 1963. Entonces, profesor, ¿cómo podríamos explicar eso? Es decir, ¿el proceso nuestro fue transitorio desde aquel momento o fue transitorio posteriormente a expensa de los gobiernos magnánimos o no? Muchas gracias. Aquí el caballero y luego al fondo. Y luego seguimos en el cóctel la conversación. Buenas tardes. Yo soy un dominicano que vivo en el exilio económico de Puerto Rico hace 54 años. Pero viví la era de Trujillo, señor Espinal, con muchas vivencias. Los movimientos de cambio en la República Dominicana no comienzan en el 78. Es un error de análisis de cualquier conferenciante que entienda que en el 78 realmente se comienza a producir el cambio generacional político de la República. Y hay que entender que no solamente Acción Democrática en Venezuela, sino que también Juventud Democrática en el 47 y en el 48 en República Dominicana lucharon contra la dictadura de Trujillo. Y que hay que reconocer que en 1959 desembarcaron por Maimón y Estero Hondo 179 jóvenes con un ideal de pureza revolucionaria.
que desembarcaron en el aeropuerto de Constanza 79 jóvenes llenos de pureza y que todos fueron masacrados, todos a excepción de 6, fusilados, torturados, besados. Mi padre, que era un trujillista consumado, tuvo un hijo, que fue mi hermano mayor, que desembarcó por Maimón, costa norte del país, fue hecho prisionero, torturado hasta la aberranación de lo que se llaman torturas, con las uñas sacadas, como si fueran cerdos, amarrados a mallas en una base militar y fusilados por 30 cadetes de la aviación militar dominicana, cada uno con una ametralladora San Cristóbal de 30 tiros y los 3 hijos de Manferrer cubano. 33 ametralladoras hasta que el último tiro estuviera en los peines de esas ametralladoras sobre cada uno de ellos. Ahí se iniciaron los cambios. Eran recogidos en paletas y enterrados en fosas comunes. Mi padre lo desaparecieron. Tuvimos que vivir una vida difícil. Y no solamente eso, señor Espinal, que después, como condición de esa invasión, se creó aquel movimiento que usted conoce muy bien, que se llamó 14 de junio. Y que la mayor parte de la juventud dominicana preparada, yo soy ingeniero civil, sucumbieron mis compañeros de Santiago, de todo el país, ante las garras del sistema. Y hay que reconocer y entender y hablar con franqueza que las garras principales partían del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que fueron los que impusieron con la invasión y la ocupación del 16 al 24 a Trujillo en el 30, que fueron de los que impusieron y mantuvieron a Balaguer durante los años de los 12 y también lo pusieron y lo quitaron en el 78. Y que esas garras imperiales son las verdaderas responsables de cambios que debían haber sucedido en América Latina y principalmente en mi país hace muchos años. Y que don Pepe lo felicito, porque tiene la visión de un hombre joven, es lo que vale en la visión política de los hombres. En Puerto Rico, los gobiernos sucesivos, y voy a terminar por el tiempo, desde hace 40 años de gobiernos liberales, cogiendo prestados sin tener la capacidad de repago para hacer obras y mantener un populismo, para sostener partidos y líderes políticos, han llevado al país, a Puerto Rico, a una bancarrota total. Debemos 78.000 millones de dólares. Ya vemos 3 millones de habitantes en esa pequeña isla del Caribe. Ese liberalismo nos llevó a enterrar. Y República Dominicana, permítanme decirle, que la disgregación y la atomización de los partidos es un hecho. ¿Por qué? Porque vamos por el mismo camino de endeudamiento que tuvo Puerto Rico y al final no tendremos la capacidad del tío Sam como la tiene Puerto Rico. Entonces lloraremos lágrimas de sangre. Gracias. Una pregunta al fondo. Le pido, por favor, la mayor precisión posible. Sí, rapidísimo. Al doctor Flavio Darío Espinal quería preguntarle, como admirador de Juan Bosch, qué queda de Juan Bosch, pero no en la literatura dominicana, que sé que queda mucho, sino en la política dominicana, si está presente o no está presente. Quería felicitar a Oneto también y preguntarle, estando muy de acuerdo con que hay una crisis de régimen total, aunque no se reconoce oficialmente, ¿verdad?, pero se nota mucho en todo lo que tú has dicho y en más cosas. Pero has dicho que también el jefe del Estado no es elegido. Yo estoy de acuerdo, yo soy republicano, creo que también hay una crisis de la monarquía muy fuerte. El CIS ha dejado de hacer encuestas sobre la aceptación de la monarquía porque evidentemente se dispara el republicanismo y yo lo veo creciente en las calles de todas las capitales de provincias. El 14 de abril, aniversario de la Segunda República, hay manifestaciones que luego la prensa cubre muy poquito, ¿verdad? Más la prensa regional, que yo creo que es más libre que la prensa nacional. Pero ¿tú crees que la monarquía, una monarquía, Oneto, que en el siglo XXI yo creo que tiene que legitimarse en las urnas, debe haber un referéndum?
monarquía o república, puesto que la gran mayoría de los ciudadanos de hoy no han votado ya la Constitución del 78? Esa es la pregunta. Bien. Ahora vamos a invertir el orden en que se intervino originalmente y don Pepe, para que pueda... Bueno, bueno, me plantea un tema que es verdad, es decir, y además porque, entre otras razones, la Constitución no se ha reformado por no abordar un tema clave que es la forma de Estado. Y se ha ocultado esa reforma en otros temas que no responden a la realidad, ¿no? Y efectivamente es verdad que hay varias generaciones que se han educado en la democracia, se han educado a ejercer la libertad sin ningún tipo de control, es decir, que están educados en un régimen de libertades, no como nosotros, que empezamos en una dictadura y terminamos en una democracia, y creo que luego se ha producido esa crisis que hay en el país, también ha afectado a la propia corona, ¿no? Ha afectado al rey emérito, que ha tenido que dimitir, cosa insólita en cualquier situación que se planteara en España, y luego hay situaciones sobre la familia que ha tenido un cierto deterioro sobre la institución. Yo creo que efectivamente tarde o temprano ese tema va a surgir, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente el único partido que en este momento tiene interés en ese tema, que es Podemos, no se sabe por qué, pero lo tiene dormido. La prueba es que en ninguna concentración que ha convocado Podemos, por ejemplo, en la Puerta del Sol, la prohibición era que no aparecieran bajo ningún concepto banderas republicanas. Entonces, bueno, ¿quién es capaz de poner en marcha ese proceso y cómo se va a llevar a cabo? Y luego quisiera contestar a una pregunta muy interesante que ha dicho sobre el papel de Estados Unidos, ¿no? Que efectivamente, bueno, ha sido tan esencial que hay un embajador que se llama Todman, que estuvo luego en Chile, que desempeñó un papel importantísimo en el golpe de Estado del 23F. Hay dos etapas en la historia de la transición. Una primera etapa de Adolfo Suárez, que Adolfo Suárez, cuando quiso jugar a los países no alineados, cosa que produjo terror en Estados Unidos. Y el gran conflicto, y además yo eso lo hablé mucho con Suárez, bueno, con el que me unía una gran amistad, tuve grandes conversaciones con él. El primer viaje que se produce de un dirigente europeo a Cuba se produce por parte de España, por parte de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez se presenta en La Habana, le recibe Fidel, es verdad que le tiene uno de los recibimientos más espectaculares que he visto yo en mi vida. La Habana estaba inundada de gente y presentaba a Suárez como uno de los líderes del movimiento de no alineados. Y es verdad que durante una etapa el señor Suárez juega conscientemente ese papel, ¿no? Llega un momento en una de las conversaciones que yo mantuve con él en que le entra terror, ¿no? Porque él piensa que en un momento determinado, cosa además que se produce por una serie de circunstancias, Estados Unidos puede empezar a apoyar a ETA armándola. Luego, efectivamente, hay sospecha de que incluso había conexiones entre el inicio de la transición y el movimiento de los grapos y la embajada norteamericana, es decir, que había ahí conexiones realmente peligrosas. Y, hombre, y tienes el dato para mí fundamental, que todavía no se ha investigado suficientemente, que es que la muerte, la voladura del almirante Luis Carrero Blanco se produce al lado de la embajada americana y en víspera de la llegada a Madrid del secretario de Estado norteamericano Kissinger. Pero que en principio estaba todo controlado, es decir, al lado de la embajada americana no podía haberse construido lo que se construyó debajo de tierra para hacer la explosión que se hizo y que sale tan espectacular
en la película italiana de Pontecorvo. Pero es verdad que Estados Unidos tuvo un papel fundamental hasta que consiguió, después del golpe de Estado, consiguió lo que realmente pretendía, que era la entrada de España en la OTAN, que al principio el PSOE de Felipe no quería, pero al final transigen. Pero es verdad, es decir, ese es un tema realmente apasionante, el papel que tienen los Estados Unidos en el periodo de la transición, ¿no? Profesor Espinal. Muchas gracias. Primero voy a responder una pregunta que nadie me ha hecho, pero que la voy a tomar de la presentación que hizo don Pepe, la propuesta de ir a un modelo más presidencialista en España. Cuando se dio la transición democrática en América Latina, que surgieron los gobiernos electos, se produjo una situación en la que los poderes legislativos solían estar con mayorías contrarias al presidente, al partido del presidente. Y eso se daba porque se estableció el sistema del balotage, de las dos vueltas. Entonces surgía una figura que ganaba, piensen en Fujimori, por ejemplo, que gana las elecciones y encuentra un Congreso en contra. Y él termina eliminándolo de un decreto, o sea, él disolvió el Congreso. En ese contexto, en la literatura sobre América Latina y las transiciones políticas, surge una figura que tuvo una incidencia determinante. Un profesor de la Universidad de Yale, nada más y nada menos que don Juan Lins, español, que escribió dos grandes ensayos. Uno se llamó Los vicios del presidencialismo y las virtudes del parlamentarismo, en el que argumentaba que el presidencialismo tenía una estructura rígida, porque los presidentes eran electos por periodos fijos, y si se daban crisis en el interín, no había manera institucional de resolver esos conflictos institucionales que no fuera mediante el traumático juicio político. Me resulta realmente interesante, a la vez curioso, que de España, con un régimen parlamentario, una monarquía parlamentaria, se haga el planteamiento de irse hacia el presidencialismo. Yo defendí en mi momento, cuando hice vida académica, defendí el modelo presidencial para América Latina por razones de tradición, por la configuración de los partidos políticos, etc. Pero les reconocí algo de valor a la propuesta, la argumentación de Juan Lins, que fue seguida por Arturo Valenzuela, y luego muchos latinoamericanistas hablaron sobre eso. Pero este tipo de planteamientos, evidentemente que refresca la discusión, la replantea, y estoy seguro que por ahí habrán académicos que estarán pensando en cómo dar respuesta a este tipo de situaciones que se dan en un régimen parlamentario en la que ya no hay solo dos partidos, que uno ganaba la mayoría, sino que hay una fragmentación, partidos y mayorías parlamentarias, lo que afecta a la gobernabilidad del sistema. Sobre el impacto de Estados Unidos, evidentemente no voy a abundar mucho. Estados Unidos intervino en República Dominicana en 1916 y luego en el 65. Y la del 16 es una intervención crucial en la medida en que muchos de los hitos y las bases del Estado moderno fueron establecidas durante la intervención. Por ejemplo, el establecimiento de un sistema de comunicación para integrar el mercado nacional, que no existía. El establecimiento del régimen legal de la propiedad de la tierra, que no existía. La creación de bases institucionales en materia de salud pública, trabajo, para la regulación laboral. La conformación de un ejército, la Guardia Nacional, en donde más tarde surge una figura oscura que se convierte en el brigadier general, que luego, con unas maniobras legalistas, llega a la presidencia de la República, porque Trujillo llega por elecciones, no da un golpe de Estado. Y siempre se mantuvo con un culto a las formalidades jurídicas, se mantuvo siempre celebrando elecciones y demás, en el contexto de un régimen totalitario. Entonces Estados Unidos tiene una determinación importante en la República Dominicana, y luego en el 65, ya en otro contexto, de el deseo de contener una expansión soviética en la región, pues determina la intervención del 65. Quiero hacer un comentario sobre el final de Trujillo. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero dada la intervención tan elocuente del conciudadano sobre el fin de Trujillo y la sangre aportada por los héroes del desembarco del 59, quiero decir lo siguiente. Hubo tres acontecimientos hacia el final que desencadenan ya, digamos,
la caída de Trujillo o que crean el ambiente para ponerle fin a Trujillo. Uno es ese desembarco de los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que poco tiempo después fueron todos asesinados. Segundo, la muerte, el asesinato de las hermanas Mirabal, que fue en el año 1960. Y tercero, el intento de Trujillo de matar a Rómulo Betancourt, que produce una reacción regional. Ahora bien, a Trujillo no lo derroca un movimiento popular revolucionario. A Trujillo no se conforman unas fuerzas porque él no lo permitía. A Trujillo lo mata un grupo de personas, la mayoría de los cuales era trujillista. Y cuando a él lo matan se produce una situación de un tranque político en República Dominicana en la que había una promesa hacia la democracia, pero habían actores reales que estaban condicionando la coyuntura. No tengo tiempo para ampliar esa parte, pero es una de las coyunturas más fascinantes de la historia política moderna dominicana, de la época de los 60 para acá. Al final resultó en unas elecciones que Juan Bosch, con un discurso fresco, orientado a la parte económica y social principalmente, sale electo, pero los factores de poder, los militares, una iglesia católica que no quería ver cambios en la Constitución a favor de, digamos, elementos progresistas que hoy día todo el mundo acepta, el sector empresarial que no quería ver cambios en el orden económico y social, le montan una agitación golpista desde el primer momento y no fue posible sostener el cambio democrático y vino el golpe de Estado. Entonces ahí conecto con la otra pregunta de si el 78 es una continuidad del 63. Me pareció interesante el contexto que me puso, pero como hice en mi presentación, no podemos ver este proceso lineal, porque es que entre el 61 al 66 tenemos un proceso demasiado intenso, con golpe de Estado, con grandes conflictos sociales, un principio de guerra civil, una intervención extranjera, la imposición de los americanos a un esquema de solución, un régimen que recompone el sistema político con un carácter autoritario, y luego se da otro escenario con actores distintos, con demandas distintas y con problemas distintos, un país ya que se había transformado durante los años 60 y 70 desde el punto de vista económico, su infraestructura, sus actores sociales, y la configuración de las demandas en el escenario político eran completamente distintos. En ese sentido, pues, digamos, la coyuntura del 78 tiene esa característica muy distinta a la coyuntura del 61, cuando se acababa de matar un dictador que tenía un régimen, repito, totalitario. Y no tengo el tiempo para entrar porque sostengo el concepto que no era una simple dictadura. La más sofisticada dictadura o régimen de fuerza que se dio en toda la región, a mi manera de ver, fue la de Trujillo. ¿Qué queda de Juan Bosch? Con esto cierro. El profesor Bosch, cuando llega en el 61 y se va a las elecciones en el 62, viene con esas ideas que él aprende, que él vive en Venezuela, en Cuba, en Costa Rica, con un discurso, vamos a decir, de centro-izquierda, un discurso prodemocrático, agenda social, económica. Planteó una política de borrón y cuenta nueva, es decir, él no se planteó enjuiciar a los trujillistas, sino, mire, el pueblo lo que necesita es oportunidad económica. Vamos a darle la oportunidad para su bienestar. Cuando viene el golpe de Estado, y luego la intervención americana, pero sobre todo la intervención, no se puede subestimar el impacto que eso le causó a él. O sea, un hombre que creyó en la democracia liberal, que apostó por las elecciones, por un gobierno civil y que hace lo mejor, respeta los derechos humanos, respeta las libertades y le da un golpe de Estado. Cualquiera de nosotros, y no nos vamos a comparar con ese gigante de la historia latinoamericana, pero cualquiera de nosotros que nos encontremos en sus zapatos, iba a experimentar un desencanto con el modelo de democracia como él lo concibió. Eso es entendible. Eso es entendible. Y él duró años con la idea de que en República Dominicana no había condiciones para una vía electoral. Él desarrolla, incluso creo que lo hizo aquí en Benidorm, la tesis de la dictadura con respaldo popular, que es cuando él sale al exilio, o por un tiempo, desarrolla una tesis en la que él reniega de la parte electoral. Luego lo retoma, a finales de los 80 y en los 90 retoma ya de nuevo la cuestión electoral. Pero de él queda, obviamente, construyó un partido que en los últimos 20 años ha sido un partido que ha gobernado con mucha racionalidad, con mucha estabilidad, le ha ofrecido estabilidad política al país, le ha ofrecido crecimiento económico,
capacidad para lidiar con conflictos. No es perfecto ni remotamente, tiene grandes desafíos, tiene grandes retos que enfrentar, pero evidentemente que don Juan fue un constructor de partidos políticos, construyó 2 partidos y este último que fue el que cuando murió era su líder, el PLD, que es el que está en el poder actualmente, pues ha ejercido el gobierno en un ambiente democrático. Evidentemente hay grandes retos, grandes desafíos en materia de institucionalización, fortalecimiento de la justicia, de las instituciones, en materia social, pero los retos están ahí, hay que seguir adelante. Bien, bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a don Pepe Neto y a Flavio Darío Espinal. Y vamos a invitarlo a un cóctel, pero previamente debo informarle que en el día de mañana tendremos en la Casa Cantabria una actividad con don Tony Raful, uno de los intelectuales y hombres públicos dominicanos más reconocidos, que va a hablar sobre una reciente obra publicada que se titula La Rapsodia del Crimen, donde se narra la participación del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en el asesinato del dictador guatemalteco Carlos Castillo Galmas. Así que le extendemos una formal invitación para que mañana a las 6 de la tarde puedan acompañarnos allí. Y ahora continuamos esta conversación en torno a los temas que nos han concernido en esta noche. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias de nuevo al Instituto Cervantes por facilitarnos sus instalaciones.